Bueno, atención con esto, está el doctor Jorge Pino con nosotros. Se ha conocido un caso en estos días acerca de un profesional, de una profesional en realidad del rubro, que hizo una receta. Hasta hoy hay mucha confusión sobre el caso en específico, pero termina con el fallecimiento de una joven de 22 años y se habla del consumo de flúor. Y queremos hablar de los potenciales efectos adversos, de por qué y qué es lo que puede producir, digamos, y para qué se utiliza habitualmente esto en las consultas odontológicas. Doctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludo a Belén Irazusta, saludo a Carlos también, Carlos Gaona, y a vos, Otto, y a la audiencia. Muchas gracias, doctor, por estar ahí del otro lado. Imagino, bueno, conmocionada toda la comunidad también odontológica del país sobre esta situación, pero independientemente de este caso, doctor, porque imagino hay reservas para tratarlo también, ¿para qué se utiliza el flúor habitualmente en el mundo de la medicina odontológica? ¿Para qué es prescripto? ¿Para qué se utiliza habitualmente? Su consumo, digamos, está recetado hoy, porque uno escucha flúor y lo primero que dice es enjuague bucal, ¿verdad? Claro, Eso sí. es lo primero que te viene a la cabeza, doctor. Sí, la verdad que sí, estamos muy golpeados, el gremio odontológico, y también la comunidad toda, ¿verdad? Porque el descreimiento también hacia nosotros va a ahondar mucho más, ¿verdad? Pero a tu pregunta, ¿para qué se utiliza el flúor? Generalmente nosotros en odontopediatría específicamente utilizamos para la parte de remineralización de las piezas dentarias, ¿sí? Aquellos pacientes que tienen muchas lesiones cariosas y queremos prácticamente bajar el pH de la boca, de la saliva, ¿verdad? Y le hacemos ese choque a través de este material que es el flúor, ¿verdad? Básicamente eso, también para casos de hipersensibilidad dentaria, y el cometido final de lo que venían hablando, ¿verdad? Y estaba recogiendo datos de otras informaciones, era el tema de la reabsorción radicular y la parte de remineralización ósea, ¿verdad? Que colocamos un signo de interrogación porque en realidad no hay indicios, artículos científicos que puedan avalar su veracidad para ese tipo de diagnóstico y su uso, ¿verdad? Lo nuestro, te quiero comentar, Toto, que es dosis mucho más bajas de la que se está escuchando. Entonces es un poco calmar a ese papá, a esa mamá que lleva a la consulta permanente a su hijo hoy en día y se encuentra con ese muro en la cual ya hay un descreimiento, un miedo, una ansiedad, y por qué no sumado el estrés que ya estamos viviendo con otro tipo de flagelo como el COVID. Claro. Ahora también se suma otro tipo de elemento más dentro de nuestro gremio, que es el tema de explicarle al papá todo, pero absolutamente todo lo que hacemos. Claro. Los padres vinieron a la consulta esta semana muy preocupados, muy preocupados, con muchas ganas de repente de entender cada cosa milimétricamente de lo que nosotros hacemos en el consultorio, y yo como papá también le entiendo, ¿verdad? Claro. Entonces tener un poquito paciencia de este lado como profesional, de poder evacuar todas esas dudas para poder ahondar en el tratamiento en la cual nosotros queremos hacer con el paciente, ¿verdad? Ahora, doctor, que el paciente sepa lo que nosotros vamos a hacer. Claro, tanto en el uso pediátrico, digamos, de odontológico pediátrico, y también en adultos, estamos hablando de un uso, no sé si la palabra es superficial, o estamos hablando de un uso sin ingerir esto, o sea, de eso estamos hablando, doctor. Sí, lo que estamos hablando es que nosotros damos dosis al paciente. En medicina se habla de un término que es el dosis probablemente tóxica. Hablamos básicamente de 5 miligramos de flúor diario, ¿verdad? Ese es el punto. Y el límite diario por ingesta vendría a ser 0,07 miligramos, ¿verdad? Siempre hablando de este encuadre que hizo la prensa, claro, y también bajo los estudios, que es dentro de la intoxicación crónica, ¿verdad? Doctor, quiero que te quedes un ratito en ese punto del 0, ¿cuánto me decías de ingesta? 0,07 miligramos. Que eso no estamos hablando de, yo te digo, tomame un vasito de 0,00 o haceme una pastilla de
No, 0,0, si no estamos hablando de a la hora de higiene bucal, enjuagar sí. y a la hora de utilizar algo que se escape, digamos. sí, ese punto Ok. que estás acotando es bien, ¿verdad? Que son topificaciones de flúor que puede ser a nivel de gotas, a ok. nivel de tabletas, ¿verdad? Que nosotros le damos para masticar. Ese chicle que vos estás comiendo Ok. diariamente tiene ciertos elementos de flúor también que te ayudan a bajar un poquito el pH, por así decirlo, de tu saliva, porque muchas veces no tenemos tiempo para cepillarnos. Entonces, ese tipo de cosas, y también para estimular a la salivación. Pero a lo que iba, el punto tuyo es, de tu pregunta es solamente tópico, no es para ingerir básicamente. Ok. No es un comprimido, que es lo que todo el mundo estamos... Y en el caso específico de esta joven, el tratamiento, decías cómo era de reabsorción. En caso de reabsorciones radiculares y también el tema de formación ósea. En realidad, Belén, sí, eso no hay muchos estudios científicos que puedan avalar el cometido final, que es eso, ¿verdad? Tratar de parar esa reabsorción y tratar de formar hueso, ¿verdad? Justamente para explicar, me gustaría un poco que nos expliques esa condición, no sé si es una patología o una condición. ¿En qué caso, por ejemplo, se da ese tema de la reabsorción ósea? Porque estamos hablando de una persona adulta en este caso, ¿verdad? Específicamente se da esa reabsorción puntualmente cuando nosotros hacemos una intervención a nivel ortodóntico y queremos avanzar por presión del padre o lo que quiera, ¿verdad? Sí. Avanzamos eso y producimos a lo mejor una injuria, ¿verdad? Básicamente, que puede ser lesiva a la raíz, a la formación del hueso, y hay una sobrecarga oclusal, una sobrecarga fisiológica de formación, porque nuestras piezas dentarias constantemente están en un lugar que se llama alveolo, puede ser maxilar y en la mandíbula, y tiene un movimiento que es normal los dientes. No es que está quieto, ¿verdad? Pero básicamente, si nosotros aplicamos mucha fuerza mucho torque, decimos nosotros en ortodoncia, básicamente va a tener un efecto lesivo en las piezas radiculares, en las piezas dentarias radiculares. Y ni qué decir concomitantemente a nivel óseo, ¿verdad? Ok. Doctor, acá se dio una cadena de hechos también que a mí me llama mucho la atención. Si existiera un tratamiento con ese tipo de sistema, existiría un medicamento ya específico, es decir, vendría de algún laboratorio. Esto se mandó a hacer en un lugar, en una botica magistral, ¿verdad? Y la cantidad que se le recetó, o por lo menos se dice dentro de este caso, o lo afirma el fiscal del caso, ¿verdad? Sí. De un altísimo nivel, y la propia botica vuelve a consultar a la doctora la cantidad, si es correcta o no es correcta, ¿verdad? O sea, ¿cómo se puede dar ese tipo de errores, no solamente en la parte médica, sino también en donde se elabora este tipo de medicamentos? Y bueno, van a tener que responder eso la empresa que prepara los laboratorios, también van a tener que indagar los propios fiscales de cuáles son los mecanismos pertinentes respecto a eso, ¿verdad? También otro punto, el tema que nosotros prescribimos medicamentos y en esa transcripción podía haber pasado algo, ¿verdad? O sea, yo le doy algo a mi paciente y no sé, por ahí se transcribió, se desdibujó un poquito lo que la doctora quería hacer, ¿verdad? Yo no sabría decirte ese punto, pero quiero irme un poquito al punto que tocó un poco Toto González, ¿verdad? Nosotros le damos a nivel local, porque está comprobado científicamente que al tomar o consumir esos comprimidos o cápsulas o como vengan, ¿verdad? No tiene un efecto mayor a la hora de buscar esa reminización, en buscar la buena protección y formación de las piezas dentarias. Entonces, a nivel sistémico no tiene una importancia muy importante. Sí tiene importancia el tema de la topificación de flúor directamente en boca, ¿verdad? Claro. Y nosotros, también funcionarios públicos, solemos hacer intervenciones en las escuelas, obviamente a través del tema del COVID, hoy en día ya no lo hacemos, pero anteriormente el ministerio nos proveía de pastillas de flúor de 1 gramo que nosotros teníamos que disolver en 5 litros de agua.
Entonces, básicamente le dábamos esos buches o enjuagues Sí, bucales yo al recuerdo. paciente en la escuelita, pero era solamente topificaciones a nivel local. Exacto. O sea, no tenía que ingerir el paciente. Mm, Por eso es importante también saber si el paciente tiene buenos reflejos eglutorios, porque no todos los pacientes pueden realmente escupir. A Exacto. veces tragan más que escupir, entonces eso también es importante preguntarle en la consulta ontológica, ontopediátrica a la mamá, ¿verdad? Doctor, yendo un poquito a la parte más pedagógica o académica, ¿verdad? Que es ya, obviamente, hace también a la profesión porque todos nos formamos en la universidad, ¿verdad? Nos formamos en la universidad y después de egresar uno ejerce la profesión, ¿verdad? Se habla mucho también de la cuestión de la formación de los profesionales y muy especialmente en el ámbito médico, ¿verdad? Estamos hablando de algo sumamente sensible, importante. Imagino que este tipo de cuestiones se hablan, se manejan, se estudian también. No sé si en la farmacología, vos me dirás mejor en tu ámbito y en lo que fue tu carrera, doctor, con respecto a las dosis, ¿verdad? O sea, si eso se habla del potencial efecto adverso que puede tener una dosis mayor a la recomendada, a la sugerida. En ese aspecto te quería preguntar también cómo se ve, efectivamente se indaga, se estudia, digamos que se puntualizan estas cuestiones, porque uno dice, no puede ser que un médico no sepa que una dosis de esta, estamos hablando creo que era 2 gramos, Sí. sea algo fatal para una persona. O sea, no puede ser que un médico no sepa. Entonces, por eso te pregunto, en la formación misma de los doctores en odontología, ¿cómo se da esta parte, verdad? Sí, voy a ahondar un poco tu pregunta en la imagen de apoyo que teníamos en la cámara compartida. Básicamente, si ahí están las lesiones cariosas, nosotros tenemos esa formación farmacológica en la cual estamos teniendo que tener todo en cuenta, las partes de cómo nosotros tenemos que colocar en los recetarios, ¿verdad? Hay una formación de nuestra farmacológica y médica también, obviamente, que tiene que tener partes. Ahí está, esa imagen. Sí. Hay partes que nosotros tenemos que ahondar para poder saber si realmente el recetario lo hizo el médico o fue transcripta o prescripta por otro médico. Hay que ir viendo ese tipo de atenuantes, ¿verdad? Ahora, a tu pregunta, la segunda pregunta que me hiciste, ¿verdad? El punto del flúor para nosotros llega a su escala máxima con el tema de la fluorosis, que son manchas que pueden llegar de un color muy blanquecino, más del color blanco que el paciente tenga de las piezas dentarias, ¿verdad? Hasta un color bastante, color tipo café con leche, ¿verdad? Sí. Para que te puedas dimensionar un poquito, graficar. Eso se da generalmente local en toda la boca, arcada superior, arcada inferior también. Entonces, eso es lo que más vemos nosotros como fluorosis, ¿verdad? Allá hacia Ciudad del Este, por ejemplo, hay muchos casos de fluorosis por el tema de la ingesta de agua muy fluorada, ¿verdad? Ese es un punto. El otro punto también es el tema que estamos abordando ahora, que es la intoxicación, Exacto. ¿verdad? De acuerdo a las dosis que nosotros manejamos. Por eso me voy un poquito, me retrotraigo cuando empezamos la entrevista. Tendríamos que multiplicar básicamente el peso del paciente por ese gramaje que te había dicho, que es 0,07, y ahí nos va a salir prácticamente las dosis que puede ser lesiva o letal al paciente, Exacto. básicamente. O sea, Entonces, se puede calcular ¿perdón? no, que se puede calcular perfectamente. O sea, existe ese, digamos, mecanismo para que ustedes sepan hasta qué punto, ¿verdad? Ese parámetro existe. Y el otro punto es, se habla inclusive de osteoporosis, hablan del tema de la disminución del crecimiento. Inclusive en España estaban haciendo estudios para tratar el flúor con el tema de osteoporosis, ¿verdad? Doctor, no es en contra, sino a favor. Claro. ¿Qué dice la literatura médica o la que utilicen, digamos, como referencia dentro del estudio de qué puede causar este consumo? O sea, ¿cuáles son los efectos en el cuerpo de un consumo de este tipo de flúor, de una pastilla? La intoxicación, de hecho esto termina en muerte, ¿verdad? Pero
digamos, es un caso de muerte súbita, destrucción de algún órgano. O sea, ¿qué dice cuando ingresa al cuerpo una carga? En 5 litros de agua, 1 miligramo nos decía, 1 gramo nos decía recién, en 5 litros de agua. Esta persona ingirió directamente eso y el estómago no sé si tiene ese tamaño, digamos, siquiera, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice, digamos, la literatura? Aparte la absorción misma. Claro. No, lo que te iba diciendo es que esa pastilla se diluye en 5 litros, pero es para una comunidad educativa. Claro, no, claro, por eso te pregunto, doctor, hermano. era simplemente para hacer la punto. escala, ¿verdad? Sí. Decir que si 1 miligramo, Claro. si 1 gramo usamos para 5 litros para darle a toda una comunidad, ni siquiera para tomar, sino para hacer buche, digamos, que es la Exacto. palabra, ¿qué Claro. efectos puede tener Entonces, un calibre de esa dosis claro. en el cuerpo, verdad? Claro, y nosotros englobamos así, intoxicación crónica básicamente puede dar, dentro de esas dosis que son un poquito bajas y las otras que son altas pueden dar náuseas, vómitos, mareo, diarrea, ¿sí? O sea, le llamamos cólico para que no suene muy Claro. pesado de repente al que escucha, ¿verdad? Y dolores abdominales, que es lo que sintió al momento la paciente, ¿verdad? Sí. Y subsecuentemente, cuando llegamos a dosis mucho más altas, es lo que pasó así como un efecto catalizador y como un efecto de rebote, automáticamente pasó. Tuvo ya prácticamente problemas de arritmia, problemas de dolores musculares, ¿verdad? También tenían problemas cardíacos, problemas respiratorios, ¿verdad? Y lo último que ya sabemos, ¿verdad? Qué bárbaro. Tuvo una El derivación deceso. fatal. Sí, obviamente. Qué bárbaro, porque fue en O sea, cuestión, hablan que fue en cuestión de una hora, irreversible ¿verdad? en este caso, o sea, no hay manera, pues porque creo que ni con un, ¿cómo se dice? El El lavado famoso de estómago. lavado de No. estómago ni nada, se puede revertir los efectos que tiene, ¿verdad? O sea, De hecho, con letal desde todo tiempo punto de vista. el tiempo en el que pasó, Sí, no dio siquiera tiempo a poder investigar qué era lo que estaba pasando con la paciente, ¿verdad? Desde el momento que menciona sentirse mal hasta el desenlace, digamos, no pasó más de 1 hora según reportan, ¿verdad? Doctor, importantes datos esta tarde, te agradecemos muchísimo, la verdad, y a la gente también que consulte esto con sus médicos ante la duda, que consulte con el profesional al que acude permanentemente. Así que muchas gracias, doctor, es muy amable. No, muchas gracias a ustedes y gracias por el espacio. Que tengan buenas noches. Igualmente, Gracias. el doctor Jorge Pino conversando con nosotros.